Intentá tener una planificación financiera porque te va a dar más estabilidad, porque te va a dar más seguridad y porque te va a hacer de alguna forma más fácil los momentos difíciles del viaje. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas Nómadas. Soy Gabriela Vila y en este espacio cuestionamos por qué mantenemos nuestras finanzas dentro de las fronteras de un país donde aprendemos a manejar nuestro dinero y lo hacemos crecer con confianza, con seguridad, abordando temas como las finanzas personales, emprendimiento, inversiones y mentalidad. Hoy tengo una invitada muy especial, Eliana González, amante del movimiento, la aventura y la vida nómada. Ele, conocida como una viajera compulsiva en Instagram y en sus redes sociales, hace 9 años que vive viajando por el mundo mientras trabaja como diseñadora gráfica freelance. Gracias a la libertad que le da su modalidad de trabajo, Ele ha recorrido 35 países mientras desarrolla estrategias de comunicación para emprendedores y empresas en Argentina y alrededor del mundo. Desde que dejó su trabajo de oficina en 2014, Ele descubrió la libertad de ser freelancer y se ha convertido en una experta en conectar con sus clientes desde cualquier rincón del mundo. Yo tengo la ventaja de conocer a Ele porque fue una de las primeras participantes de mi mentoría. En esta conversación vamos a hablar sobre motivación financiera y cómo hizo ella para mantenerla en un mundo en movimiento y a pesar de los desafíos y obstáculos, pudo superar y aplicar las finanzas nómadas en su vida, clave para el desarrollo de cualquier persona que esté moviéndose por cualquier parte del mundo. Espero que lo disfrutes como lo hice yo, conversando con ella, y cuando lo termine, contame qué te pareció este capítulo. Hola Ele, muy bienvenida a Finanzas Nómadas. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Como sabes, siempre estamos buscando formas de mantenernos motivados financieramente y de mantener también una manera libre en movimiento de nuestras finanzas. Hola Gaby, bueno, lo mismo digo, yo estoy súper feliz de formar parte de este espacio, primero porque esto hace mucho tiempo que nos conocemos, así que nada, creo que lo que estás haciendo, esta llegada que estás teniendo con las personas, la información que das me parece que es fundamental, y una super mano para muchas personas que no saben cómo hacerlo o están en ese conflicto de estar en el camino como estuve yo. Y creo que sí, escucharnos, escuchar a la comunidad, escuchar a las personas que ya lo están haciendo, las personas que ya lo vivieron, me parece que es una gran oportunidad. Así que, bueno, gracias por generar este espacio. Es un placer y amo tenerte. ¿Y dónde estás ahora? Así como para romper un poco el hielo de contar qué es esto que venís haciendo, dónde estás ahora. Sé que te estuviste moviendo este último tiempo. Sí, bueno, ahora estoy en India, en Rishikesh, que es un lugar donde yo llegué hasta este lugar antes de la pandemia y me quedé 3 meses viviendo, y la verdad que en esos 3 meses, después de 6 años que yo venía viajando sin parar por el mundo, encontré por primera vez esa sensación de estar en casa, ¿no? Entonces, desde ese momento, que esto es 2020, hasta hoy, no dejo de venir. La verdad que yo siento que es mi segundo hogar, porque el único hogar que tenía para volver siempre era Argentina, y ahora siempre digo que cada vez que me muevo por el mundo, acá también tengo mi lugar y tengo mi casa, así que volví hace muy poquito, hace menos de un mes. Estuve viajando por Europa, que fue el gran desafío, que bueno, ahora hablaremos un poco de todo eso, porque claramente, bueno, es una forma muy diferente de viaje, cómo puedo vivir acá, que cómo se vive, por supuesto, en Europa, pero estuve ahí unos meses moviéndome también por España, por Portugal, pasé por Israel incluso, que fue una experiencia también muy interesante, y ahora estoy de nuevo acá en India. Feliz de estar acá de nuevo. Ay, me encanta. Y te quiero consultar esto, ¿no? Como ya llevas 9 años viajando por el mundo mientras estás trabajando de forma de diseñadora gráfica, como freelance, ¿qué fue lo que te motivó inicialmente a dejar la seguridad de un trabajo de oficina para embarcarte en esta vida nómada? Bueno, yo creo que principalmente fue el aburrimiento, ¿no? Podría decir el aburrimiento y podría ser un sueño, podría decir las dos cosas, porque por un lado lo que a mí me pasó es que vivía en La Plata, trabajaba en Buenos Aires, viajaba todos los días y hay 1 hora de distancia para llegar. Entonces eso lo hice durante 3 años y me pasó que en esos 3 años, ese era mi sueño era trabajar en una compañía
multinacional en Buenos Aires y ser responsable del área de diseño o de marketing en el futuro o ser CEO, lo que fuere, ¿no? Mi sueño en ese momento era crecer en una compañía y ser reconocida profesionalmente. En ese proceso de estar viviéndolo, entendí cuán corta era mi vida. Incluso al segundo año, no me voy a olvidar más, encontré en un diario, porque en ese momento todavía leíamos diario de papel, eh, encontré una caricatura de Nick, que era un chico en un subte, se levantaba a la mañana, era el primer cuadro, la segunda era en un subte, la tercera en la oficina, la cuarta en un subte, la quinta era durmiendo de nuevo, ¿no? Y ahí decía, qué corta, qué vida tan corta. Y yo me lo pegué ese día, no me voy a olvidar más, para salir de eso. Digo, yo no quiero tener esta vida corta. Y en ese momento, que fue en el 2012, yo ya tenía claro que esa vida no la quería más, ese ya no era más mi sueño. El problema fue que en ese momento yo no sabía cuál era mi sueño. Y colapsada, bueno, después yo me mudé a Buenos Aires, que fue otro error, porque al final me mudé a Buenos Aires, pero tenía 40 minutos en subte para llegar a la oficina, o sea, y era el mismo circuito y el mismo círculo que antes. Después en un momento me cansé también de mi trabajo, yo creo que eso también pasa mucho, ¿no? Creo que a veces no nos damos cuenta que cuando estamos en una oficina tenemos un montón de desafíos, pero al segundo o el tercer año empezamos a quedarnos, ¿no? Sin ese aliento, esa pasión. Entonces de repente empecé a sentir, ya este trabajo no me gusta, y empecé a buscar otro trabajo para cambiar, pero de repente cuando empecé a ir a las entrevistas era llegar a una oficina sin ventanas, de nuevo un box, y yo dije, espera. Me acuerdo que en una entrevista llegué hasta el último punto de selección y ahí dije, yo quiero de nuevo. Y aparte era tenerme que mudar a Buenos Aires para viajar todos los días a, no me acuerdo, zona norte, que era media hora de bus. O sea, era el mismo círculo de La Plata, Buenos Aires, pero Buenos Aires, zona norte. Y ahí dije, esto no quiero para mi vida. De repente todo me empezó a colapsar alrededor porque no sabía qué vida quiero, ¿no? Porque esa era la única opción que yo tenía en mente. Y de repente hice un viaje, me fui sola al sur de Argentina y ahí conocí muchísimos viajeros. Viajeros que venían de Europa, viajeros que venían de Brasil, viajeros argentinos que habían dejado todo y estaban viviendo en hostel en Ushuaia haciendo voluntariados y no sé qué. Y ese viaje me cambió la cabeza y dije, esto es lo que yo quiero para mí, quiero libertad. Y ahí empecé a mover los hilos para poder ver qué genero, ¿no? Para poder hacerlo. ¿Y ahí estabas trabajando ya como freelance también? ¿O ahí fue No, o había todavía no tenías hecho ningún trabajo así extra fuera de un trabajo convencional? no. A ver, como Bien, diseñadora, yo siempre, desde antes de tener mi trabajo de oficina, hacía casi todos los diseñadores, mientras estamos en la universidad, vamos haciendo trabajos aquí y allá. Entonces me pasaba que yo a veces tenía algún que otro cliente alrededor que me conocía, no sé, que me conocían de antes de haber entrado a la oficina, incluso compañeros de trabajo que se iban de mi empresa y me recomendaban en otras empresas, pero no lo tenía como formalmente un proyecto en mi vida. Era como, bueno, una plata extra, ¿no? Pero no lo había armado como un proyecto. No fue hasta después de ese viaje que volví. Eso fue en noviembre y en enero decidí renunciar a la empresa y ahí empecé realmente en enero, antes de renunciar a la empresa, a pensar en el modelo de negocio que yo quería para mi estudio de diseño. bien. Y ahí me queda esta otra pregunta también que hace mucho que quiero preguntarte. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste en armar tu propio negocio, en justamente reordenar tus finanzas para emprender este nuevo estilo de vida? Porque como todos sabemos, una vida financiera saludable necesita mantener ingresos, necesita mantener sus gastos. ¿Cómo reordenaste todas estas finanzas para conseguir el estilo de vida este que te propusiste, que te llevó a, bueno, seguir viajando, seguir moviéndote más allá de Argentina? ¿Cuáles fueron esos desafíos? Bueno, creo que el principal es tener que aprender de todo, ¿no? Porque todo es muy lindo. Era diseñadora gráfica y nada más. Después no sabía, no sabía de marketing, o sea, no sabía cómo promocionar mi propio estudio de diseño, sabía cómo armar mi branding, montarme un estudio, o sea, y nada más. Pero de repente tenés que aprender de marketing, tenés que aprender de finanzas. Que incluso, bueno, podría decir que hasta el año pasado que tengo la mentoría no sabía nada de finanzas, ¿no? Pero bueno, de repente sí que incluso hice un curso que en ese momento daba la ciudad de Buenos Aires que se llamaba Dando tus primeros pasos en emprendimiento. En ese momento, cuando yo decido empezar a aprender, había un movimiento de emprendedores muy grande. Había un peso, se estaba empujando mucho en Argentina
los emprendedores, los emprendimientos, los freelance independientes, estaba mucho esa movida, entonces había acceso a muchísima información, pero no tenés que dejar de sentarte a estudiar, ¿no? Incluso cosas legales Sí. que, bueno, que tenés que empezar a tener en cuenta, cómo son los contratos con las empresas, me tuve que hacer monotributista, tuve que empezar ¿no? a generar un montón de cuestiones, y yo creo que ese es el gran desafío, porque de repente una cosa es un sueño y otra cosa es tener que llevarlo a la acción, ¿no? Y el paso a paso. ¿Cómo hago para esto llevarlo a la acción? Entonces de repente me busqué una socia, por supuesto, porque cuando empecé a hacer freelance le había puesto el estudiecito. Arriba de la casa de mi mamá había un pequeño departamentito y ahí me había armado mi estudio, que se llamaba el estudiecito, que era un escritorio, punto final. Entonces de repente, ¿qué me pasó? Me pasó que yo tuve suerte que mi empresa en ese momento, cuando yo decido renunciar, ellos no querían que yo me vaya, intentaron retenerme. Yo dije, mira, yo lo que no quiero es viajar, voy a tener mi propio estudio de diseño. Entonces, bueno, nosotros vamos a ser tu primer cliente. Y esa fue una gran puerta, porque de repente yo empecé a pisar fuerte, porque ya los tenía ellos, que era una empresa de agro multinacional, como primer cliente. Entonces ahí todos mis compañeros que han trabajado conmigo, cuando se enteraron que yo me había hecho independiente, empezaron a recomendarme sus empresas de agro. Entonces, de repente, empecé a tener un montón de clientes. Pero claro, de repente no me daba abasto, porque otra cosa que nos pasa a Estaba los sola. freelancers es el tiempo. No, Ujú. claro, divino, pero cada hora de tu tiempo es lo que estás cobrando. Entonces ahí me conseguí una socia y dije, bueno, esto es escalable, es un negocio escalable, tengo muchas oportunidades, pero no tengo las posibilidades físicas de tiempo para poder llevarlo adelante. Entonces ahí, bueno, empezamos a armar otro modelo de negocio, que era alquilar una oficina en otro lado para poder recibir clientes, ¿no? En ese momento no lo tenía tampoco en la cabeza viajar por el mundo. Era ser Muy bien. freelance para dejar de ir a la oficina y para poder tener libertad, y libertad de horarios, y libertad de poder tener mi oficina toda vidriada, espectacular, donde yo quería, ¿no? Y dejar de trabajar en cajas de cartón, ¿no? Porque al final esa era mi oficina, realmente no tenía ventanas. Y estar cerca de mi casa, estaba a 100 metros de donde yo en ese momento vivía. Entonces, creo que eso, que de repente el desafío fue todo, ¿no? Fue aprender todo lo nuevo y de repente darte cuenta de que es un negocio escalable. Eso también es un gran desafío, porque cuando te das cuenta que podés crecer, es una responsabilidad que tenés en tus manos. Sí, ahí hablaste de modelo de negocio, que es algo que justamente para mantener motivación, como estamos hablando, ¿no? De siempre puedo dar un paso más allá de lo que estoy haciendo. No hay un límite, es como que empiezo un negocio y lo puedo amoldar a mis necesidades, a las necesidades de mis clientes, puedo crear productos nuevos, puedo crear servicios nuevos, que dentro de todo lo que estuvimos hablando de justamente, ¿no? Establecer esos límites financieros. ¿Cuánto de mi tiempo voy a dedicar para mis clientes? ¿Tengo un cliente fijo que lo puedo mantener, que me puedo apalancar también en este ingreso para invertirlo dentro de mi negocio o si no, para vivir de todo, depende de cada uno? ¿Cómo usaste estos clientes que ya tenías también a tu favor para seguir creciendo en el modelo de negocio? ¿O ya te asociaste con alguien, empezaste a trabajar con una persona? ¿Qué otras opciones de modelo pudiste experimentar desde Argentina o desde ahora? No solamente desde el tiempo, porque sé que vos tenés una red, tenés una comunidad enorme, estás trabajando también con tus mentorías, das además servicios no solamente del freelance como de diseñadora gráfica, sino que también ahora estás montando algo para India. ¿Qué aprendiste de esto último que me contás y lo pudiste escalar también adentro de como un modelo de negocio también en tu propia vida y que resonaba también con tu propósito, esto que estás viviendo en India, que no es solamente cómo conectás vos con India, sino también todo lo que podés aportar desde estar en India hacia otros que mueren también incluso por ir a India, que les encantaría y quizás no se animan a dar el paso. Mira, yo creo que principalmente lo que vos decías, tener clientes fijos. Yo tuve la suerte también, bueno, yo siempre digo suerte y el trabajo, ¿no? Y todo el trabajo que hay atrás, por supuesto, para sostenerlo, porque también yo soy una apasionada del diseño, ¿no? Incluso hasta el año pasado que me peleé con el diseño 100%, entendí, bueno, ¿para qué cosas
¿por qué estoy peleada con el diseño? Y me di cuenta que estoy peleada con el diseño justamente porque esta cuestión del tiempo todavía me cuesta ajustarla. Si bien he trabajado con muchísimos otros diseñadores, ¿no? Digo, en ese momento me asocié, después viajando me desasocié, porque claramente viajando uno tiene otros tiempos, otros intereses también, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si yo me hubiese quedado en Argentina, mi estudio hubiese crecido muchísimo más que viajando, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque viajando yo decidí en ese momento que no quería tener tantos clientes, ¿no? Vale. Entonces me pasé 6 años sabiendo que yo con los clientes fijos que tenía, eso que vos decías, ¿no? Yo me apalanqué en esos clientes fijos para sostener mi negocio, ¿no? Como en Argentina lo hice crecer y cuando empecé, después de 2 o 3 años que había empezado a viajar, dije, espera, yo no quiero estar tantas horas trabajando. Podría haberlo hecho mejor, sí, Revisarlo. Claro, podría haberlo hecho mejor igual, ¿eh? Yo siempre digo, o sea, si hoy, por ejemplo, volviera atrás, 5 años atrás o 6 años atrás, cuando tomé la decisión de separarme de esa sociedad para quedarme con pocos clientes en los que yo sabía que el tiempo que yo les estaba dando me era suficiente para poder disfrutar de viajar también y de moverme, y no parar de moverme. Yo me moví, ya te digo, yo ya llevo 35 países viajados y fue de moverme y moverme, y la mayoría de esos 35 fueron en 6, 7 años, ¿no? Y entonces, de repente, hoy tal vez lo haría diferente, porque hoy decía, bueno, lo que empecé a hacer el año pasado, ¿no? Que decir, bueno, empiezo a contratar diseñadores que trabajen para mí. Que eso también es lo que yo creo que el tener más experiencia nos lleva a justamente esto, yo ya sé lo que requiere el trabajo, ya sé las horas que requiere, que todo eso uno lo va aprendiendo, ¿no? Con los primeros años del negocio que sea. Empezás a entender cómo funciona el negocio, empezás a entender exactamente qué cantidad de horas, cuántas horas vas a poner en una reunión, cuántas horas en lo que fuere, ¿no? Entonces digo, ahora desde ese lugar yo ya sé si contrato un diseñador, cuántas horas le va a llevar a ese diseñador. Y yo mientras tanto voy a hacer otro, ¿no? Y entonces, de repente, la cabeza empieza a crecer también desde otro lugar. Eso que contás es una famosa frase que incluso lo trajimos, la vimos adentro del programa que hicimos. Aprender a tener dinero trabajando para ti o personas trabajando para ti, eso es inteligencia financiera. A veces que hablamos de empresas, ¿no? Hablamos de inversiones, hablamos de ir más allá solamente de un solo empleo, de un trabajo convencional, pero acá pasa algo que tiene que ver con, como dijiste antes, ¿no? Cambié la cabeza. ¿Qué pasa en la mentalidad cuando empezamos a decir, estoy hablando de crecer financieramente, estoy hablando de dinero, pero esto es lo que quiero? ¿Esto solamente es lo que me importa o a mí me importa todo lo otro que contaste, de que viajaste durante 6 años, casi que recorriste casi todos los países que conoces? ¿Qué hay en la mentalidad? ¿Qué es lo que también recuerdo cuando entraste, ¿no? Un poco que fue lo que más mencionabas que trabajaste, la mentalidad financiera, tu identidad financiera y en la traba, ¿no? Decir, esto voy por esto, directamente me enfoco en poner personas que trabajen para mí, o hay algo que hizo que, más allá de los movimientos, que fue lo que no conectaste tanto. Mira, yo creo que es un proceso también, ¿no? Creo que también yo aprendí de cómo es el viaje, porque al principio cuando empecé a viajar, realmente el nomadismo digital, apenas muy pocos nómadas digitales yo conocía en el principio de mi viaje, ¿no? Y yo era casi la única que estaba en el hostel trabajando. Incluso me acuerdo en Brasil, en un hostel, ellos me decían la capitalista, porque eran todos unos hippies que estaban viajando sin un plan, muchos venían de vacaciones 15 días, y yo era la única que estaba ahí trabajando de todo el staff que estaba en el hostel, ¿no? Que incluso a mí me empezó en ese momento, porque digo, ¿yo quiero ser la capitalista o no quiero ser la capitalista? O sea, como que tener dinero estaba mal, estar trabajando para tener dinero estaba mal en la comunidad donde yo estaba viviendo. Entonces, de repente, me pasó que se me hizo difícil, te diría, hasta manejar ese éxito profesional que yo venía teniendo. Porque además, no solamente los primeros años yo tuve el estudio, sino además yo armaba jornadas de diseño en La Plata, que fueron enormes, fue un trabajo gigante, se hicieron súper famosas. Incluso yo tenía muchos contactos profesionales en Argentina, ¿no? Entonces, en La Plata, mi ciudad. Entonces, de repente, se me hacía difícil eso con la vida del el hippie que anda viajando por el mundo, porque yo no era una hippie que andaba viajando por el mundo, estaba trabajando, Exacto. pero todavía el concepto de estar con tu computadora moviéndote por el mundo no estaba tan visto. Entonces, Exacto. yo creo que eso también fue lo difícil. Por eso, recién ahora estoy empezando a cambiar. Porque después, además, llegué a India. Y la realidad es que en India Totalmente tenía 5 clientes, necesitaba un cliente para vivir. Entonces, de repente me planteé, yo realmente quiero seguir creciendo.
o quiero o no, o quiero estar 100% todos los días meditando y haciendo yoga y alimentar otro mindset, otra forma de vida. Entonces, es esto, creo que es ir aprendiendo también. Creo que la vida en movimiento es tan diferente a la vida. Ya te digo, si yo me hubiese quedado en Sí, Argentina, hoy sería otra L. otra No L. sería absolutamente ni cerca de lo que soy hoy. Probablemente estaría 100% metida en negocios, económicamente estaría muchísimo mejor, pero bueno, fue un proceso de aprendizaje que recién el año pasado, lo que vos decís, nosotras juntas, yo siento que con vos pude cambiar esa mentalidad, decir, no, pará, yo no sé si también quiero dejar ese espíritu, también yo creo que ser emprendedor o ser empresario también es un espíritu y es algo que yo vengo trayendo hace muchos años, por eso a mí me quedó chico el trabajo de oficina, porque yo quería Ujú. seguir creciendo, quería más desafíos, por eso también viajé por el mundo, digo, Exacto. es querer ver Expansión. un poco más, exacto, es acción, es querer esto, ver cómo puedo hacer para ser un poco más, ¿no? Crecer un poco más. Y bueno, y creo que ese cambio de mentalidad, recién, bueno, ahora empecé a decir, bueno, ¿es posible combinar los dos? Recién ahora estoy empezando en ese proceso de decir, sí es posible seguir siendo la viajera compulsiva y poder seguir siendo también esa diseñadora Es posible. que quiere crecer el negocio, ¿no? Es posible, hay que poder ir hacia eso, ¿no? Todo es posible. Las dos cosas puedo tener. Puedo ser la viajera, puedo ser la empresaria. Y acá un tema que trajiste también que está bueno para compartir, ¿no? Porque algunos quieren empezar a viajar, algunos quieren empezar a hacer nómadas digitales o mudarse o emigrar también. La presión social que un poco dijiste, estaba viendo con hippies que decían, a uno si no está muy claro con el plan, con lo que uno quiere, porque por ahí en ese momento si hubieras decidido ser la empresaria, no hay contexto que te pare a ser la empresaria. Cuando empieza a haber dudas encima en movimiento, ¿no? Que estás lejos de tu familia, de tus amistades, que estás con esa soledad también financiera que es... estoy solo acá, ¿qué es lo que hago? ¿Me pasa algo? ¿Mis ahorros? ¿Me banco? ¿Mis ingresos? ¿No tengo a mi familia? Esa presión, ese contexto cultural muchas veces te desvía de los objetivos y de tu realmente verdadera voluntad o verdadera eh, necesidad de querer lograr ciertos objetivos. Y podés relajarte, podés volver, podés relajarte, podés volver, podés expandirte. La realidad, creo que esa ventaja que vos tenés también de poder haber vivido por distintos lugares y conocer distintas culturas financieras, económicas, también te da esta posición de pararte y decir, ok, en India necesito solo un cliente, ¿me conformo con esto o quiero más? Y acá un poco está esto que venimos trabajando de mi planificación financiera. ¿Qué quiero para mi futuro? Siempre conectado con tu presente, ¿no? Pero decir, bueno, ¿qué voy a dejar? ¿Construyo mi patrimonio o sigo viviendo de esta forma? ¿Qué es ese número que me hace a mí sentir tranquila, feliz? Acá podemos hablar de un montón de temas que tienen que ver también con la perspectiva de cómo manejo el dinero en los distintos países o mismo en un sitio, ¿no? ¿Qué es esa perspectiva emocional y financiera? ¿Cómo las dos se juntan al momento de tomar decisiones? Y acá vos comentaste mucho también este tema, que en estos 9 años que viajaste, mucha de tu identidad, de quién era él, como lo dijiste, quién era él, a mí también me pasó, porque el hecho de salir de tu país empezás a consumir de alguna manera nuevas costumbres, nuevas formas de cómo se trabaja, se vive, se relaciona en un nuevo país, y ahí es como que tu identidad empieza a entrar en una metamorfosis. ¿Qué es esto que yo me decía? Yo quiero vivir así, quiero ganar mi dinero así, quiero trabajar tantas horas en una oficina, quiero vivir trabajando ¿para qué? ¿O quiero trabajar para vivir o trabajo para... ¿Cómo es esa frase, no? Entonces, a lo largo de estos años que viniste haciendo todas estas adaptaciones de tu propia identidad, de tu propia mentalidad, ¿qué le dirías a alguien que está por empezar su viaje hacia su mejor estado financiero, vamos a ponerlo, para que no sea solamente el hecho de me muevo, viajo y me voy a vivir la vida nómada o me tomo un año sabático, ¿no? Sino qué sería de todo esto que aprendiste, de esto que traes como un historial de muchos años de trabajar en empresas, trabajar de forma autónoma,
hoy volver a trabajar y crear tu propia empresa. ¿Qué le podrías decir a alguien que está por dar un paso hacia o quiere mejorar su salud financiera y está pensado también en moverse o en viajar y transgredir un poco las fronteras de un país? Bueno, a ver, creo que lo primero que le diría es que no haga todo junto, ¿no? O sea, si empezamos a trabajar nuestras finanzas cuando queremos salir a viajar, creo que es una mala combinación, porque trabajar nuestras finanzas lleva tiempo, porque establecernos, yo siento esto, ¿no? Como lo trabajamos mucho, esto de la planificación financiera, a mí me encanta como concepto y es algo que me parece que es fundamental. Yo no soy buena, aún así hoy me cuesta muchísimo trabajo, con todo lo que aprendimos, Gaby, me cuesta muchísimo trabajo seguir sosteniendo esa planificación. Es, de verdad es un trabajo que tengo que ponerle todos los días un montón de esfuerzo, porque es algo que no se me da naturalmente, ¿no? Entonces yo siento que para las personas que es natural y que ya tienen, digamos, una planificación armada y que ya tienen una base y que ya están estables, ok, perfecto salir a la ruta, porque ya tenés idea de cómo. Ahora, el que está empezando, yo te diría, bueno, take it easy, ¿no? Como despacio, paso a paso. Primero creo que es fundamental esto, la base financiera, sobre todo porque, a ver, se puede hacer sí. Yo cuando salí a viajar no sabía que iba a ser viajera por años. Yo salí una temporada, bueno, voy a probar a ver cómo es trabajar con mi computadora en Bariloche. Después voy a probar cómo es trabajar con mi computadora en Europa, ¿no? Que fue un gran desafío. Pero digo, yo nunca me lo había pensado realmente como una vida a largo plazo. Entonces yo lo fui armando como pude en el camino, mis finanzas. Pero la realidad es que genera un montón de incertidumbre, un montón de miedos, un montón de malestar, porque me quedé sin plata un montón de veces. Y eso es horrible, es una sensación horrible, porque de repente sentís que ¿qué hago, no? ¿Cómo sigo? Entonces, para mí hacer todo junto no está bueno. Después, si quieres ser nómada digital y si quieres salir a la ruta, para mí está bueno hacer un balance. Yo no lo hice y es posible, sí, pero es muy duro. Entonces, si yo tengo que hoy recomendarle a alguien que está por empezar, digo, intentá tener una planificación financiera, porque te va a dar más estabilidad, porque te va a dar más seguridad y porque te va a hacer de alguna forma más fácil los momentos difíciles del viaje. Porque como Sí, todo, ¿no? mm. Sí. No, y ahí cuando hablamos de planificación financiera, que a veces muchos nos vamos como a, uy, yo cuando envejezca o cuando sea o no, de objetivos a largo plazo, cuando hablamos de planificación financiera y sobre todo si estamos pensando en emigrar o tomarme esta prueba de irme a probar a un país o a una ciudad, ahí las claves es esto, ¿no? El orden de tener un cierto colchón de seguridad, nuestro fondo de emergencia, nuestro fondo de tranquilidad, que nos dé la posibilidad de dar esos pasos, de vivir en donde querramos, considerando los gastos que son en ese país, que tenemos que realmente, sí, tener una cierta conciencia de en el lugar donde vamos a ir a vivir, cuánto dinero nos va a costar, para justamente tener la tranquilidad de que ante la pérdida de un cliente importante, la pérdida de un trabajo o lo que fuera, o me quiero dedicar este tiempo a estar tranquilo para disfrutar, vivir ahí, tengo un recurso muy importante que es el dinero para afrontar cualquier proyecto que quiera hacer. Desde ese lugar hablamos en la planificación. Planificación es entender no solamente nuestros objetivos y nuestras metas, sino poder tener esa seguridad de que ante cualquier situación que se nos presente, tenemos la cobertura de no depender de nadie más que de nosotros mismos para hacer estos cambios. Incluso cuando estamos emprendiendo, como fue tu caso también que lo hiciste, por ahí en ese momento no te diste cuenta, pero tenías una cantidad de recursos financieros, incluso por ahí hasta, sí, el sostén de una familia o el sostén, pase lo que pase, que acá también hablamos de que yo siempre comentamos nosotras que, y le digo a todas las personas con las que trabajo, buscar ser independientes financieramente, que no dependamos de nadie más que nosotros mismos para dar nuestros pasos. Pero cuando empezamos, como a mí me pasó también, yo gracias a Dios tuve la ayuda de mis padres y eso no lo cambio por nada, porque en ese momento, para poder terminar una carrera de ingeniería, vos para seguramente terminar tu carrera de diseño, tuvimos ese aporte familiar. En muchos otros casos hay gente que no lo tiene y así también yo tuve que salir a trabajar incluso estudiando 800 horas, pero digo, todos estos recursos financieros, que los podemos llamar así, recursos financieros, muchas veces no los vemos, son invisibles, están como por debajo del iceberg, ¿no? Que lo que vemos en la punta del iceberg es cuánto dinero ganamos, cuánto ahorramos, cuántos países conocimos,
proyectos trabajamos, y abajo que está todo esto que son nuestras creencias, nuestra mentalidad, nuestro enfoque, nuestra planificación financiera, nuestra planificación de ruta, nuestro, no sé, lo que traemos de otras experiencias que vivimos. Entonces, me encanta que lo traigas de ese lugar porque sí, a veces nosotros por desconocimiento creemos que la planificación financiera es simplemente pensar en dejar el dinero, ahorrar, invertirlo y que sí, obviamente es un eje central las inversiones en la economía de cualquier persona, pero hay otros elementos que te fortalecen y te dan esa tranquilidad que al momento de estar dando estos pasos sobre pensar en vivir en un país distinto o viajar por el mundo, tiene ese resguardo que te da mayor tranquilidad para tomar decisiones más tranquilas y con mucho mejor enfoque que si estamos queriendo saltar sin tener un ahorro o queremos irnos a un país y sí, podés conseguir todas tus metas, seguramente podrías hacerlo, pero con qué costo, ¿no? O sea, con un estrés o una situación de angustia que te lleva a experimentar tal vez ese momento que puede ser tan placentero como vivir en otros países o dar un salto profesional incluso, ¿no? De esto de estoy trabajando y vos emprendiste porque pudiste hacerlo, no por suerte, porque tenías esos recursos, estaba toda esa planificación que no le podíamos poner el nombre. Bueno, así lo veo yo en la abundancia que todo el mundo trae a la mentoría, a las personas con las que estoy acompañando, tienen una cantidad de recursos, todos tenemos una cantidad de recursos financieros que cuando los podemos ver, empezamos a trabajar en consonancia también con esta planificación financiera de la cual estamos hablando, de nuestra libertad financiera, que hoy hablamos, se habla mucho, ¿sí? De lograr la libertad financiera. Justamente tener un plan es un poco el camino. Lo importante es saber qué es lo que querés, ¿no? ¿Qué querés en relación a tus finanzas, a tu situación financiera? Y ahí, mi última pregunta, así como para cerrar, ¿cómo ves tu futuro en estos próximos años, 5 años? ¿En qué nuevos objetivos tenés en mente para seguir manteniendo esta motivación financiera mientras seguís moviéndote? O quizás decidís quedarte, no lo creo, no creo que te quedes Mira, quieta. vos me conocés y sabés que esa es la pregunta, ese es mi talón de Aquiles. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo te ves de aquí 5 años, 10 años? ¿No? Que es parte también a veces de armar un negocio. Yo siento que este último año fue, o está haciendo como un quiebre, ¿no? Incluso ya el año pasado, puedo decir que el 2023 empezó a hacer ese quiebre de madurez, digo yo, ¿no? Son muchos años también, ¿no? Todo es cíclico en la vida, siento yo, y ahora van a ser casi 10 años que empecé a viajar, 10 años incluso, estamos hablando de 2014, yo arranqué con mi estudio de diseño, estamos hablando ya hace más de 10 años que arranqué con mi estudio de diseño, ¿no? Con mi vida freelance, independiente, y siento que todo tiene un ciclo en la vida, y yo empecé a sentir que creo que no voy a dejar de viajar, si bien el año pasado decía, no quiero viajar más. Este año dije, probablemente empiece a viajar diferente, porque la realidad es que de todos estos años yo viajé muchísimo, me moví muchísimo, gasté muchísimo por no tener también esto, por no tener una noción de exactamente, bueno, ¿cómo hago? ¿No? Que ahora también hay muchas más herramientas, la verdad que yo no me culpo porque estaba aprendiendo, pero sí que hoy hay muchísimas formas de poder entender esto. Bueno, ¿qué otros recursos hay para gastar menos, no? También. Entonces, Ujú. siento que hoy tengo otra madurez, que es viajar tal vez de otra forma, con otro confort y con otra seguridad, que tiene que ver con eso, ¿no? Hoy estoy más construyendo, estoy de nuevo reconstruyendo ese estudio para yo estar en otro lugar, parada, ¿no? O sea, un estudio que no va a depender solamente de mí, no va a depender solamente de que si necesito un cliente para vivir en India. Esto en un poco que decías vos. Hoy mi proyección es, bueno, ¿cómo puedo hacer no importa que necesite un solo cliente hoy para vivir en India? Porque, ¿qué me pasó también? Cuando decidí tener solamente uno o dos clientes, empecé a quedarme también estancada, porque claramente ya la economía no te da para poder volver a Europa si tengo ganas de volver a viajar por Europa, ¿no? Porque ya está, tu economía está basada en un país súper archibarato, el más barato del mundo incluso, ¿no? Que India fue un truco en mi vida financiera, porque fue como una Bueno, trampa, como te doy mucho bienestar, pero ¿a qué costo? A que un poco te quedes ahí atrapada.
porque después no exacto. podés salir. Entonces, en mi reconstrucción hoy, y tal vez yo siento que mi futuro es apostar de nuevo al diseño, por supuesto, porque entendí que sí que me apasiona y me gustan mucho los negocios también, ¿no? Estoy como ahí todo el tiempo tratando de ver, bueno, por dónde puedo encontrar para poder hacer crecer esto, ¿no? Entonces, por un lado, siento que tiene que ver mucho con eso, con el diseño, que probablemente tal vez no del mismo lugar, porque yo no tengo más ganas de sentarme a estar horas y horas diseñando, sino tal vez más como una cuestión un poco más noción amplia, ¿no? De cómo puedo yo gestionar gente Ujú. para entre todos también, ¿no? No, yo tengo como una visión de empresa que no me gustaría hacer, bueno, soy la cabeza y pago salarios y nada más. Es como una construcción más de comunidad, es como también darle oportunidad a Socios. otros diseñadores que tengan ganas también de viajar por el mundo. Yo cuando empecé a trabajar con otras personas, fueron nómadas. Yo buscaba nómadas que tengan ganas. O sea, tengo ganas de personas que realmente tengan la misma posición que yo por viajar y que entiendan también. Porque a veces el mood mientras viajamos, o sea, yo tengo que viajar 2 horas para llegar a India, estuve, no sé, 30 horas volando. Entonces ya ahí estoy un poco out. O sea, necesitas un equipo que te apoye también en eso, ¿no? Que te apoye a Exacto. decir, bueno, él está viajando 2 días, le voy a pedir menos, ¿no? O incluso yo con las personas con las que trabajo, bueno, si sé que una persona se va a mover durante 2 días, sé, bueno, dejemos todo listo para que esos 2 días estén off, ¿no? Eh, Entonces, bueno, un poco siento que esa es mi proyección. Eh, Esto, como todo el tiempo intentando mejorar, ¿no? Al final creo que es un poco eso, sea o no sea en el movimiento. Hoy también empecé un poco a empujar mi trabajo de remoto porque, bueno, si quiero quedarme en un lugar, la realidad es que no es lo mismo depender de una empresa que, a ver, la realidad es esa, mi estudio de diseño es muy chico, como para decir, bueno, si me quiero quedar en un lugar y tengo ganas de qué, de comprarme algo, de tener una propiedad, bueno, eso también es otro desafío, bueno, ¿dónde lo quiero hacer? ¿En qué país? ¿Con qué visa? ¿No? Cuestiones más legales que hasta ahora nunca me preocupé porque vivía moviéndome y no había visas de nómadas digitales. Hoy en día ya tienen desde otro lugar, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hago para estabilizarme mejor? Para tener una mejor condición personal, incluso financiera, personal, que no tenga que ver con solamente mi negocio, ¿no? Entonces, tal vez es eso, bueno, ¿qué visas? Hoy estoy como mirando otro abanico que hasta ahora nunca lo necesité, esa es la realidad, ¿no? Nunca lo necesité, me- nunca me puse a pensar en visas, en si necesito, siempre con mi pasaporte estuve bien, porque siempre pensé en moverme, el día de mañana vivir en Argentina y nada más, y hoy tal vez mi cabeza hoy abre otras puertas, ¿no? Hay otras posibilidades. ¿Cuál visa de chusma, ¿no? ¿De cuál visa estuviste mirando? No, la verdad que, mira, no sé, Portugal me gustó mucho como país este año. No sé, todavía no definí, porque me pasa es un poco eso, como que hasta ahora yo pensaba vivir toda mi vida en India y empecé a darme cuenta cuán desafiante y cuán incómodo también es India como país Ujú. para futuro, para construir, ¿no? Entonces digo, como para viajar, estar unos años es muy lindo, pero para construir, ¿no? Y bueno, y Portugal es un lugar donde, digo, está bastante bien, las visas son bastante accesibles. Y es un lugar donde digo, bueno, me gusta mucho. Este año estuve un mes y pico, un mes y medio en el Ok. sur de Portugal y me encantó. Dije, bueno, me veo viviendo ahí. O sea, está bueno el tema de las visas traerlo porque eh, te obliga a mantenerte motivado financieramente. ¿Por qué? Porque hay que cumplir ciertos requisitos de ingresos o de una cierta cantidad de dinero para poder mantenerse. Es súper posible, pero esos desafíos, como vos decís, de salir de India, que es muy barato y que puedo vivir posiblemente con $300, a pasar a tener que vivir con 1.300, 1.200 o 2.000 y pico de euros, y ahí te cambia también otra vez la estructura de costos y esos desafíos, ¿no? De que decir, ok, ahora sí o sí tengo que volver a reestructurar mi empresa o mi agencia o lo que estaba haciendo. Eh, me encanta, esto lo de entre paréntesis, me encanta escuchar todo esto de, primero tu historia, porque amo todo lo que venís haciendo y todo lo que estás construyendo y estos despertares que tenés, porque yo recuerdo cuando estuvimos el año pasado, bueno, sí, el año pasado fue trabajando Sí. principalmente en esto, ¿no? Eh, en que India era el lugar mágico que todo te lleva a estar en bienestar, en armonía, en ver hacia adentro, en que podemos vivir de eso, a hoy replantear un poco con otra visión, che, para, o sea, si me quedo acá, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es mi futuro en India? Versus poder abrir un poco más el abanico y explorar otro tipo de estructura, que también lo que aprendiste en India te lo podés llevar a cualquier país, no es que vas a no poder seguir meditando, seguir estando con tu
¿cómo se diría? Es parte espiritual, lado espiritual bien desarrollado, claramente con otra Incluso conciencia. a nivel económico, India es un país muy difícil. India es un país, incluso ahora me pasó esto, también fue el tema de las visas, ¿no? India me rechazó mi visa de negocios este año, sin un motivo aparente. Entonces, India también es un país muy nacionalista y la realidad es que crecer económicamente en India es muy difícil siendo extranjero y siendo blanco. Entonces, Sí. también eso fue un poco cuando el año pasado hablábamos tanto esto de, bueno, ¿y qué proyección tenés a futuro? Y de repente digo, bueno, la verdad que me gustaría estabilizarme sobre todo, porque la vida en movimiento ha sido años de tanta inestabilidad que de repente digo, para, esta vez quiero un poco de estabilidad, pero India no me va a dar las condiciones para esa estabilidad. Realmente no me las va a dar, ya sé que no me las va a dar. No, me las da de otro lugar, de esto, de, bueno, que es un país barato. Entonces eso te genera una estabilidad, pero si a nivel visa no voy a poder, tengo que estar entrando y saliendo todo el tiempo, cada vez teniendo que estar más ausente en el país porque las visas cada vez son más difíciles de conseguir. Entonces, todo eso empieza a generar una incomodidad Mm. que ya no es tan disfrutable o no es parte de mi plan de viaje también, ¿no? Y ahí me encanta que traigas esto porque cuando uno está incómodo en algo, a ver, eh, incluso con otras personas, ¿no? Hablando de otras clientes que vienen y dicen, este banco no lo puedo usar porque no me da esto, ¿y por qué nos quedamos con eso? ¿Cuánto tiempo nos lleva a darnos cuenta de que eso no es ya algo que, o sea, o lo soltamos para acomodarnos en otro estilo de formato? O seguimos estando incómodos, realmente quejándonos, esperando a que pase algo diferente y cuando no va a pasar, ¿sí? Entonces me encanta que puedas traer este como un pilar de aprendizaje para muchas otras personas que van a empezar también su viaje, que van a empezar a vivir en otro estilo de vida y a soltar, ¿no? Lo que no nos sirve. Ya lo que incluso siempre digo, ¿no? Como lo dijiste antes, que te cuesta, que es un trabajo, que es un esfuerzo, pero la realidad es que convencer a nuestro cerebro de que tomar el control de nuestras finanzas va a ganar mucho más por lo que no lo haga, ¿no? O sea, si no lo hace, va a perder por no con tomar el control. O sea, que convencer al cerebro es muy importante porque realmente tomar el control de nuestras finanzas implica todo esto que estás trayendo. Decido irme de este trabajo, decido irme a explorar el mundo, decido irme ahora no quiero estar más en India, quiero estar en otro país. Son decisiones que las podemos hacer porque tomamos la responsabilidad de esto, ¿no? Seguir motivados financieramente, seguir creciendo, aunque cueste. Esto es un trabajo que es un extra y que enfrentarlo también nos hace replantear un montón de cosas, como lo que yo siempre digo es no nos juzguemos por no haberlo hecho antes, no nos juzguemos por no haber tomado acción antes, porque fue lo que fue y desde ahí también hoy tenemos, como dijiste, yo me quedé sin dinero en muchas ocasiones, vale, ese es un punto de despertar que gracias a eso muchas veces tomamos conciencia, pasamos por esa situación, que yo en algún momento también pasé, y ahí es donde despertamos. En otras ocasiones, como ya vemos que viene de esa manera, lo ideal ahí es, ok, antes de llegar a tocar fondo, empiezo. Y ese es el consejo que también siempre doy, toma el control lo antes que puedas, no esperes a tocar fondo. Y mucho más si estás pensando en irte a vivir a otro país, que ahí empieza también a actuar esta soledad financiera, empiezan a actuar otras emociones que no tienen que ver inclusive ni siquiera con las finanzas, pero que nos pueden desestabilizar. Así que cuanto Sí, antes tomemos ese control, es mucho mejor para tu salud y tu salud financiera también. tal cual. Me gustaría agregar a lo que decís que además es algo que no podemos escaparnos. Mirá que yo intenté escaparme años de las finanzas, porque es algo que nunca fui buena en eso. Pero la realidad es que es algo que no podemos escapar. Está ahí todos los días de nuestra vida. Cada vez que salimos a comprar, a pagar un alojamiento, a comprar no sé, acá podría decirte un chai. Entonces, Ujú. la finanza está todo el tiempo. Entonces, quieras o Exacto. no, tenés que hacerte cargo. No hay otra opción. Digo, no hay opción, no hay escape. Hay que hacerse cargo porque es parte de nuestro día a día al final. Y es Y, algo fundamental al final, ¿eh? Porque por y más a- que yo te pueda decir esto de acá, desde esta visión bueno, no, yo quiero meditar todo el día y practicar yoga, aún así, para todo, o sea, estamos viviendo dentro de una sociedad donde las finanzas están ahí todo el tiempo, absolutamente.
Exacto. Y eso que traes también es comprar o pagar un alojamiento, pagar. Ahí es donde digo que trabajar nuestra emoción de qué es lo que sentimos cuando estamos pagando. Eso es mejorar nuestra relación con el dinero. El dinero que pagamos va a un circuito, vuelve, ¿sí? Entonces, cuanto más sentamos que esto es una rueda, que es un círculo, que lo que gastemos va a volver, porque definitivamente se produce una cantidad de dinero en el mundo que es ilimitado, ¿no? Desde ahí también podemos trabajar en nuestra relación diferente. No me siento trabada como, ay, tengo que pagar un... No, lo siento, lo hago con conciencia, ¿sí? Desde este lugar hablo, como también puedo hablar desde el otro, de contemplar cuál es tu presupuesto, llevar un registro de tus gastos, toda esta parte más de orden de nuestras finanzas que te ayuda a entender cuál es tu capacidad de ahorrar, cuál es tu capacidad de invertir, pero desde el lugar financiero y emoción es como que todo se puede ajustar de una manera mucho más sabia, por decirlo de una palabra. Puedo tener esta emoción de que cuando estoy gastando me siento mal, frustrado, culpable, y como puedo tener la sensación de sentirme feliz porque estoy. Esa es la vida en riqueza que buscamos, esa es para que trabajamos en este espacio con finanzas nómadas, y para lo que te recomiendo que también a todos los que están escuchando trabajen, ¿no? Para que cada gasto que hagan, para que cada proyecto en el que participen lo sientan con felicidad, ¿sí? No como algo en lo cual se sienten culpables por estar haciéndolo, ¿sí? Buscar esa mentalidad de riqueza, de vivir en ese estado que cuesta y hay que trabajarlo, pero se puede. Y también, bueno, acá tenemos este espacio también para que te motiven a seguir trabajando en tu estado de riqueza, en tu estado de felicidad. Así que, Ele, para mí, hermoso tenerte, muy inspirador escucharte, todas las historias, todo lo que traes, súper potente. Se nota que, a ver, sos una guerrera motivadora, pero a cualquier ámbito, no solo financiero, sino motivadora nata, para que otros también se animen a vivir aventuras, a enfrentar desafíos y a estar explorando, ¿no? ¿Qué es lo que hay más allá de estar en una oficina? ¿Qué es lo que hay más allá de estar en un solo país? Esto es también un espacio en el cual también te sacamos un poco de la zona de confort, como de eso que dijimos, ¿no? Me siento incómoda y ya, como me pasó a mí, ¿no? Yo me fui a Argentina porque ya está, me sentí incómoda en algo que como esto también, salí de la oficina porque me sentía que ya estaba para algo más. Y bueno, acá un poco de la propuesta es que te lleves un poquito de esa motivación con autopreservación. También no hay que ser, no hay que ir ahí a tirarse por un abismo, pero sí con la autopreservación y sobre todo con educación financiera, con conocimiento. Así que siempre animándonos a que demos ese paso en nuestras finanzas. Así que antes de despedirnos, bueno, me gustaría recordarles a todos, para mantener la motivación también financiera y lograr esta libertad financiera, es seguir trabajando, es seguir educándonos en nuestras finanzas personales, en aprender de personas como él, de personas que están todo el tiempo buscando la forma de generar un negocio, de crear su propia libertad, tanto territorial como también financiera, ¿sí? No, no es solamente la libertad territorial, sino de vivir la vida que uno quiere, la vida que se merece vivir. Así que es posible. Acá hay un ejemplo que la verdad que lo dio todo, lo sigue dando todo. Y bueno, para quienes quieran profundizar en estos temas, bueno, y trabajar también en sus propias finanzas personales, visiten mi web. También pueden visitar la web de él en Instagram, Una Viajera Compulsiva, para conocer mucho más allá de lo que hay en estar trabajando en un solo país, de trabajo remoto también, que ella también tiene toda la experiencia. Bueno, acá también tenemos la experiencia, tiene su propia mentoría para hacer nómada digital. Y bueno, muchas gracias de tu tiempo. Toda esta sabiduría para mí es, no sé, me quedaría horas hablando porque no tiene límite. Es como esto, ¿no? Propia expansión. Sos una expandidora de temas, de todo, ¿no? O sea que me encanta que estés y te hayas animado a compartir esto conmigo. Si hay algo que quieras agregar, también te pido que me digas ahora. Lo podemos agregar también para antes de cerrar.
Antes que nada, gracias, Gaby. A mí me encanta. Yo también me quedaría horas hablando de viajes, hablando de todo, ¿no? De desafíos sobre todo, que me parece que me gusta mucho a veces hablar de los desafíos, porque es lo que no se ve muchas veces en Instagram, ¿no? La vida viajando parece que todo estuviera increíble y un montón de desafíos. Y mi último mensaje, que no puedo cortar acá, creo que sería que también tener en cuenta que nunca es el momento perfecto, como para nada en la vida para salir a viajar tampoco. Entonces, si bien el consejo es chequeen su plan antes de salir, también les digo anímense, porque si no, nunca, o sea, si siempre nos quedamos rechequeando y rechequeando el negocio y espera, voy a tener un cliente más, no, porque tengo pensado que en diciembre del año que viene, y a veces las ganas están 100% hoy, y después si vamos siempre, yo siento que a veces en el delay del plan y de la idea y del sueño, no, porque no, al final nunca lo hacemos. Entonces hay que tirarse en algún momento y hay que animarse, y si realmente está ahí lo sentimos en el cuerpo, esas ganas de salir a explorar el mundo, nunca va a ser el momento perfecto. Intenten intenten buscar y solucionar y armar su plan lo mejor posible, pero háganlo, anímense, porque esto también, de lo que nos sale mal, siempre se aprende un montón. Así que se animen, ese es mi último mensaje, que se animen y que lo hagan. Gracias, Gaby, amo este espacio. Gracias por crearlo, gracias por acercarme a las personas también. Gracias. Y bueno, y eso, y quedo a disposición de cualquiera. La verdad que siempre me hago el espacio para contestar mensajes que me llegan por Instagram, mensajes que me llegan por email, acompañar a las personas que no se animan, dar una mano, contar una historia. Así que bueno, ahí me quedo a disposición de todos y tuya como siempre. Gracias, Gaby. Gracias nuevamente, gracias Ele. Y es un dato también importante ahí, como dijo ella, es que hay muchas otras personas que ya pasaron por estas situaciones, por incluso perderlo todo o aprender a reestructurarse a partir de esa pérdida. Nuestro espacio, tanto el de ella como el mío, son espacios en los cuales te vamos a estar orientando, te vamos a guiar, te vamos a dar herramientas, todo lo posible para que puedas concretar tus sueños de una manera, digamos, más acelerada y más en paz, más tranquila, más estable. Así que bueno, gracias por todo esto que traes, por acompañarnos a todos acá en este episodio con Ele de Finanzas Nómadas. No olviden seguirnos en Instagram, Finanzas Nómadas, y también en redes sociales en Una Viajera Compulsiva, para más contenido de Finanzas Nómadas, para más contenido de emprendimiento, de inversiones y desde una perspectiva como más internacional, más global. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden suscribirse a mi canal de Finanzas Nómadas para seguir adquiriendo estos consejos, conocer historias inspiradoras, conocer a más personas que vivieron estilos de vidas diferentes, que siguen motivándose financieramente y lo hacen también para hacer crecer a otros. Y bueno, recuerden que sus finanzas no tienen por qué quedarse en un solo lugar.